Amén. Bienvenidos una vez más aquí a Centro Palabra de Fe, 107 West Artesia Boulevard. Desde aquí, desde Campton, a todo el mundo entero a través de las redes sociales. Queremos darles una bienvenida y siempre como principiamos, siempre queremos entrar, ¿verdad? Antes de la palabra, con 3 aleluyas, 2 en español y 1 en hebreo. Y aquí de la congregación también, juntos con los que han estado con nosotros ya. Y usted también puede empezar a dejarle saber a todos sus familiares, amigos, conocidos, ¿verdad? De que usted va a estar recibiendo este pan espiritual que está causando que usted crezca y madure. Gloria a Dios. Estamos viviendo esos tiempos cuando estamos viendo más y más del poder y la gloria de Dios. ¿Listos? Amén. ¿Listos? Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En hebreo, aleluya, kitov, ki leolam chasto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 o 3 personas y dígales, vamos a recibir el pan del cielo. Amén. Aleluya. Cristo Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Los fariseos, escribas y los sacerdotes, ¿verdad? Bueno, los que dudaban Jesús era el Mesías, pedían una señal. Dice, Moisés nos dio pan. Les dio pan al pueblo de Dios, ¿verdad? Del cielo. Y Jesús le dijo, ese pan que Moisés les dio no era el verdadero pan, porque ellos comieron ese pan y se murieron. El verdadero pan es aquel pan que viene del cielo y da vida eterna. Y aquel que come de ese pan jamás morirá. Y en ese mismo capítulo él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Y sabemos que la palabra de Dios también es pan de vida. Pues tiene razón. Cristo Jesús es la palabra de Dios hecha carne. ¿Me oyó? Cristo Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Dios envió a su Hijo. Dios tomó su palabra. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. No sé por qué pusieron verbo, pero es la palabra correcta. Bueno, la palabra, yo sé que quizás se entienda que lo que dice es en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todo lo que fue creado por la palabra. Nada existiera si no fuera por la palabra. Y luego el versículo 14 dice, y esa palabra se hizo carne y moró entre nosotros. Y vimos su gloria. Aleluya. Y se está manifestando más y más. Porque ahora la palabra de Dios, escuchen bien, porque es lo que Dios está haciendo. La palabra de Dios también se está encarnando. ¿Cómo? A través de la iglesia, a través del creyente. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros como sus hijos entremos y meditemos en su palabra hasta que su palabra empiece a hacer esa transformación. Y vamos a estar viendo hoy esos versículos, ¿verdad? Para que también se manifieste por fuera el resultado de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos entonces a continuar alimentándonos. Estamos estudiando, ¿verdad?, el libro de Tesalonicenses, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ya terminamos el capítulo 3, la última vez que estuvimos en este libro estudiando. Vamos ahora a el capítulo 4 de la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. La primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Ahora, el versículo 1 dice, por lo demás. Y no podemos principiar nomás así, por lo demás. Entonces tenemos que regresar un poquito para ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Entonces vamos a regresar al capítulo 3, versículo 11. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro. Ya están ahí, capítulo 3, el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros.
y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Gloria a Dios que ese versículo se está cumpliendo aquí en Centro Palabra de Fe y se está cumpliendo también en las vidas de cada persona que está oyendo y está recibiendo la palabra a través de estos medios sociales en este tiempo que estamos desde aquí del Centro Palabra de Fe. Amén. No sé si introducirme, pero la gente ya sabe que es Pastor Ricardo Escobedo, ¿verdad? Pero a veces personas dicen, ¿quién será ese? Bueno, pues ya sabe. Amén. Y el Señor os haga crecer, y gloria a Dios que eso está aconteciendo en cada hermano, cada hermana, en las personas que están oyendo también la palabra, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aleluya. Y luego sigue diciendo, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, es donde vamos ahora a continuar. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está diciendo que Él está rogando. Quiero enfatizar esto tan importante, hermanos. Hace muchos años atrás que el Espíritu Santo me mostró en estudio, en meditación, de que el apóstol Pablo, cuando escribe para corregir la confusión que había en la iglesia de Corintios, cuando todos estaban hablando en lenguas y era un desorden, y Pablo tuvo que poner un orden. Tristemente, muchos ¿verdad?, se confundieron y pensaron que Pablo estaba diciendo que no se debe de hablar en lenguas en la iglesia. Y tristemente muchos tomaron mal esas instrucciones del apóstol Pablo cuando él instruye en 1 Corintios 14 con de las lenguas, ¿verdad? Entonces él puso un orden. Las lenguas son para señal también. Y Pablo dice, si entran todos, ¿verdad? Y todos están hablando en lenguas, pero no tiene interpretación, la gente va a decir, esta gente está loca, ¿verdad? Por eso Pablo dice, mejor prefiero hablar 2-3 palabras que se entienden y no hablar en lenguas que no se entienden. Él no estaba diciendo que no deben hablar en lenguas. La cosa es que él estaba poniendo un orden. Él mismo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y en el final de ese mismo capítulo dice, no impidáis hablar en lenguas. Pero ellos impiden. Hagan el Espíritu Santo, le ponen tape, lo ponen detrás de un cuarto allá para que no haya, dicen, para que la gente no se asuste. No, hermanos, las lenguas son para señal. Sí, para señal a los incrédulos. Amén. Pero en meditación, cuando Pablo dijo, yo oro en lenguas más que todos vosotros, Pablo se la pasaba orando en el Espíritu, hermanos. Y él mismo dice que aquel que ora en lenguas, él está orando misterios. No está hablando a los hombres, sino que está el espíritu, su espíritu humano, está hablando a Dios directamente, con la idioma privada que Dios le da a cada creyente. El diablo no quiere que usted hable en lenguas porque no las entiende. Pero Dios, es su espíritu orando en el espíritu. Pablo oraba, pero él también dice que oraba misterios, pero esos misterios también dice aquel que ora en lenguas pida que interprete. Y muchas veces Pablo, que se tomaba tiempo orando en el Espíritu, cuando se ponía a escribir estas cartas por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dijo esto: Pablo estaba interpretando lo que él estaba orando en el Espíritu. Entonces esto viene directamente del corazón del Padre. Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo no hablará por sí mismo, sino tomará lo que es mío y se los dará a vosotros. Y fíjese lo que Cristo Jesús dijo en el Evangelio de San Juan.
todo lo que el Padre tiene me lo ha dado a mí. Y todo lo que Él me ha dado a mí, yo se los doy a ustedes. Aleluya. Eso es ya, hermanos. Él tomará de mí y Él os enseñará. Entonces estoy aclarando esto porque cuando usted lee la Biblia, no tenga el concepto en su mente, qué bonito Pablo está diciendo. Qué bonito Pablo está, porque usted no va a recibir lo que el Espíritu Santo quiere que usted reciba. Dios quiere que usted, cuando habla la Biblia, especialmente las epístolas, bueno, toda la Biblia, pero especialmente estas cartas de amor del corazón de Dios a la iglesia, que usted tenga en su conciencia que no es Pablo. Pablo es el que está escribiendo, pero es Pablo que ha recibido, ha descargado del trono de Dios, así como en la computadora, ¿verdad? Download, para dar a la iglesia. Entonces, cuando leemos, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, no es Pablo que está haciendo, no es Pablo el que está rogando y exhortando. Es el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, ungiendo al apóstol Pablo, inspirando al apóstol Pablo que escriba estas cosas. Entonces, no es Pablo, él es solamente el cartero, el que trae las cartas. ¿Verdad? Cuando viene el cartero a su casa, toca la carta, él solamente está entregando lo que alguien escribió a usted. Usted no va a pensar, mira lo que me trajo el cartero. Esta es la palabra del cartero. No. Estas son cartas, estas son epístolas del corazón de la cabeza de la iglesia a nosotros. Y es algo importante que usted entienda eso. Y fíjese lo que está diciendo. Exhortamos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros. Esa palabra, os conviene conduciros. El Espíritu Santo nos está diciendo cómo debemos de conducirnos nosotros todos los días. Desde el momento que abrimos nuestros ojos, despertamos, empezamos a prepararnos para el trabajo, empezamos a prepararnos, siempre tener en consciente que Dios nos ha dado ese día, que tenemos un propósito divino por estar en el cuerpo de Cristo Jesús y por estar todavía aquí en la tierra. ¿Todavía está aquí? Que siempre tengamos en mente, yo voy a tocar una vida hoy, en la manera como me conduzco, en la manera como actúo, en la manera como hablo, en la manera como trato a la gente. Voy a ser un buen testimonio para la gloria de Dios o un mal testimonio, dependiendo si yo voy a andar en la carne, actuando en la carne, con mis emociones, con mi actitud, o voy a permitir que el Espíritu Santo me guíe para que yo pueda alumbrar la luz de Cristo a la gente. Amén. Y vamos a estar viendo eso. Es tan importante, hermanos. Cómo debemos de conduciros y agradar a Dios. Tristemente, muchos cristianos no piensan todos los días en agradar a Dios. La mayoría de veces estamos pensando en cómo agradarnos a nosotros mismos. Estamos pensando más de nuestros sentidos, de nuestras emociones. Pero aquí Pablo dice por el Espíritu Santo que nosotros tenemos que estar siempre en nuestra conciencia, en nuestro corazón, cómo puedo agradar a Dios. Sabemos, hermanos, que si no andamos por fe, no podemos agradar a Dios. La Biblia dice que el versículo Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, pero acuérdese también, aquí acabamos hablando, que Pablo dice por el Espíritu Santo que abundemos más y más en amor. ¿Por qué? Porque Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. Entonces debemos estar siempre creciendo más y más, madurando más y más en amor, porque entre más nuestro amor está madurando, más la fe está funcionando también. La fe y el amor trabajan juntos. La fe y el amor trabajan juntos. Amén. Vamos a 1 Corintios 15:58. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 58.
Amén. ¿Ya lo tienen? El Espíritu Santo, una vez más, sabemos que es Pablo que está escribiendo, pero es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Más gracias son dadas a Dios, que nos da la victoria por medio, si estamos ahí, ¿verdad? Versículo ese 57. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo, diga creciendo. Dígalo otra vez, creciendo. Esto es algo todos los días. Y la manera de cómo crecer es alimentarnos en la palabra, pero no solamente alimentando en la palabra, sino que haciendo lo que la palabra de Dios nos está instruyendo. Diariamente buscando qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo que hoy debo de hacer para seguir creciendo. No es lo que conocemos, hermanos, que hace la diferencia. Es lo que hacemos con lo que conocemos. Voy a repetir otra vez eso. No es lo que conocemos que hace la diferencia. Es lo que hacemos con lo que conocemos. Eso es algo bastante importante. Creciendo en la obra del Señor siempre. No a vez en cuando nos pega la buena gana. No, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo. ¿Cuál trabajo será ese, hermanos? Querido hermano mío, usted y yo tenemos un trabajo que hacer. Como el cuerpo de Cristo Jesús, Dios quiere que usted esté trabajando en la viña. La viña es las almas. Las almas. Usted puede tener su trabajo, puede tener su negocio, y cuando usted se enfoca primeramente en el reino de Dios, en las almas, Dios va a bendecir y prosperar su negocio. Usted no se imagina ni cuánto ni cómo, de una manera poderosa, porque Dios quiere que usted pueda invertir, porque las riquezas de los impíos están guardadas para este tiempo. ¿Para qué? Para que almas vengan a los pies de Jesucristo. Aquí Pablo está hablando de la obra, pues sabemos que es la obra del Señor, en alcanzar las almas, hacer todo lo posible, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios va a recompensar, querido hermano mío, todo lo que uno hace para su reino. Todo lo que uno hace para su reino. Usted puede orar y interceder todos los días por las almas. Sí, hermanos. Usted puede también usar tratados. Puede compartir. Vamos a Filipenses 1:27. ¿Todavía están aquí? Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis. Una vez más, cuando dice comportéis, pues la manera como nos comportamos, cómo vivimos. Lo más importante de todo no es cómo nos comportamos en la iglesia, cómo nos comportamos en la casa. Cómo nos comportamos en el trabajo. Cómo nos comportamos cuando estamos manejando en el freeway. No vamos a hacer como esa caricatura había una caricatura de Goofy, ¿verdad? Que estaba bien calmado, bien, ¿verdad? Pero cuando se subía en el carro cambiaba. Óigame, era, ¿verdad? Totalmente cambiaba. Pues gloria a Dios que esto no es así. Amén. Pero aquí dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo escribiéndonos a nosotros, aquí es la carta de Filipenses, pero Dios quiere que usted ponga su nombre ahí, que sea parte, porque los filipenses eran parte de la iglesia. Y el Espíritu Santo está escribiéndole a la iglesia. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes y en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aleluya. Combatiendo. ¿Cómo vamos a combatir? No vamos a combatir contra las religiones falsas. No vamos a combatir contra la gente. Tristemente muchos sí están haciéndolo. ¿Por qué? Porque no han comprendido y no han entendido que no es la gente. Aunque sí son la gente. Bueno, ¿qué va a ser? ¿La gente o no la gente?
No es la gente, pero sí es la gente. Ay, ya me confundió. Detrás de la gente están los espíritus, los demonios. Y ellos no saben, ellos no entienden que están siendo inspirados o influenciados por los espíritus que conocen sus debilidades de la carne. Son demonios, son espíritus. Y Pablo escribe de las obras de la carne. Todo eso, las obras de la carne, detrás de esas obras de la carne, ahí son espíritus. Son espíritus. Entonces, cuando usted entiende eso, usted no va a empezar a enojarse con la gente, a tratar de hacer algo. No, usted va a saber que detrás de ellos, y tristemente cuando usted empieza a entender esto, hermanos, le va a dar compasión en vez de enojarse. Usted va a poder hacer lo que Cristo Jesús hizo y también lo que Santiago hizo. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando estaba siendo clavado en la cruz? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estaban haciendo lo que estaban haciendo, pero Jesús sabía, hermanos, que no eran ellos. Aunque eran ellos, pero no eran ellos. Eran los espíritus. Y por eso Cristo Jesús pudo pedirle al Padre, perdónales, porque ellos no saben que están siendo usados por el diablo. No vaya a hacer usted el error que esa persona hizo en la escuela bíblica, cuando estábamos estudiando eso, ¿verdad? De espíritus, y como Pedro también en un momento está recibiendo la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, y Cristo que le dice, Pedro, carne y sangre no te lo he revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego cuando Jesús dice, y sobre esta roca, no era Pedro, hermanos, la revelación de que Jesús es el Hijo, esa es la roca. La palabra Pedro es una pepita, es una piedrita. Y tristemente, ¿verdad? Unos enseñan y se cree bien profundo de que Pedro es donde la roca que Jesús usó para edificar su iglesia. Hasta dicen que Pedro fue el primer papa. Eso es lo que se cree. ¿Verdad? Y estaba hablando con una persona, ¿verdad? De eso, y dijo que el primer papa era Pedro. Y dije, no era Pedro. ¡Oh! Óigame, que se enrabió, casi ella me golpea. A veces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Pero vemos de que un momento Pedro está dando, cuando Jesús dijo, ¿quién dicen las obras que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a decir, unos dicen, tú eres Juan el Bautista, otro un profeta que ha regresado, ¿verdad? Y estaban creyendo, y todavía mucha gente cree en la reencarnación de personas que existían antes, ahora están en cuerpos y se manifiestan, ¿verdad? Entonces la gente cree eso, todavía se cree. En el tiempo de Jesús se creían que Jesús era la reencarnación de un profeta. Y ellos mismos mencionan que Juan el Bautista que regresó de los muertos. Más quien dicen ustedes que es el Hijo del Hombre. Y Pedro luego dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo Jesús dijo, Pedro, carne y sangre no te lo he revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y es cuando dice sobre esta roca, esta revelación. Unos cuantos versículos después, Cristo Jesús le dice a sus discípulos, voy a Jerusalén, voy a ser entregado, voy a morir. Y Pedro se le opuso. Y luego Jesús tiene que decirle al primer papa, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Un momento está siendo usado por el Espíritu Santo, otro momento está siendo por el diablo. No era a Pedro que le estaba diciendo Satanás, apártate de mí. Era el Espíritu. ¿Todavía están aquí? Amén. Acuérdense de eso, hermanos, porque eso le va a ayudar hasta bastante para poder orar con compasión. Le estaba diciendo, no vaya a hacer este error, ¿verdad? Eso sucedió, es una historia verídica, ¿verdad? Esta persona va y le dice a otra persona que no se estaba portando bien, y se lo dijo a Jesús, te estás dejando usar por el diablo. Pues la otra persona también se enojó, y tú también. Y ahí ahora están los dos echándose ahí, y tú más, y tú por 4. Ay, Dios mío, ya está. No haga el error usted, ¿verdad? De ir a una persona que lo ha ofendido, que decir, tú estás pasando por el diablo. No. Eso es algo que usted debe de entender y conocer. Si usted verdaderamente va a querer andar en amor y perdonando a todos, tiene que recordarse, especialmente cuando usted debe de orar también, que el enemigo no lo use a usted. Debe de cuidarse usted también.
Muchas personas no saben que cuando andan en la carne, celos, envidias, esos son espíritus, hermanos. Es de la carne. Y cuando una persona anda en la carne con celos, envidias y con eso, cosa contienda. En Santiago 3:16 estuvimos viendo eso en la reunión el día de ayer con los encabezados. Que donde hay celos donde hay celos y personas están pensando solamente de ambiciones personales, abra su Biblia y es algo bastante importante que usted ponga sus ojos, porque yo le puedo decir esto y esto y esto, pero si usted no lo lee y no lo ve, esto es importante, hermanos, de suma importancia. Santiago, capítulo 3, este es el medio hermano de Jesús. El versículo 16, porque donde hay celos y contenciones, sus celos y contenciones, otra versión dice, cuando hay celos y egocéntricos, la gente tiene ambiciones personales, están pensando solamente de uno mismo, de sus sentimientos, de sus deseos. Ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué se está diciendo ahí, hermanos? Que la contienda por causa de los celos y por causa de las personas, ¿verdad?, que siempre están pensando de sus propios sentimientos. Ahí van a haber contiendas, y cuando hay contiendas, el Espíritu Santo, hermanos, no es Santiago que está diciendo esto. Santiago también está hablando de parte del Espíritu Santo nosotros. Ahí hay toda obra perversa. Ahí los demonios tienen fiesta. Eso le abre la puerta a todo tipo de espíritu perverso. Póngale un paro en el nombre de Jesús de Nazaret a la contienda. La razón por qué hay contienda es porque siempre uno quiere estar correcto. Siempre uno quiere ganar. Y nadie gana. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y ahora ya están aborreados, peleados, enojados, resentidos. No, pero gloria a Dios que cuando usted tiene dominio propio y reconoce, no, en el nombre de Jesús yo no voy a actuar en la carne. Ese es el hombre viejo, esa es la carne. Dios quiere que usted y yo maduremos para poder andar en el hombre interior. Ese es el hombre recreado de nuevo. Y si podemos, por eso Dios nos está diciendo todo esto, hermanos, para que a través de su palabra, a través de la oración, a través de intercesión, orando en el Espíritu, usted está creciendo y madurando para que el hombre interior, la nueva creación que ha sido creada por la imagen y semejanza de Dios. ¿Sabía usted que cuando usted nació de nuevo, usted se parece tanto a Cristo Jesús? La misma imagen, la misma semejanza. Hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido glorificados. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de su propio Hijo. Déjeme dar este versículo para que usted pueda ver que usted y yo tenemos esa capacidad también de madurar y crecer. Y es lo que todo lo que el Espíritu Santo está diciendo a través del apóstol Pablo, es de que esto lo agrada a Dios, que usted continuamente esté haciendo su parte para crecer diariamente. Romanos, el capítulo 8. Muchos de ustedes ya han visto esto, pero es bonito volverlo a poner en nuestra mente y volver a meditar y volver a repetirlo. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Versículo 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Versículo 29. Porque los que antes conoció, dije 28, pero es el 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen. Digan conmigo, imagen. ¿Qué es una imagen? Igual. Estaba hablando yo de clonizar. Somos clones. El Espíritu Santo nos ha clonizado por el Espíritu Santo. Somos hijos, tenemos la simiente del Padre, tenemos la palabra de Dios. Y somos todos hijos de Dios. Dice que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
A estos también llamó. Usted ha sido llamado, hermanos. Y a los que Él llamó, a estos también justificó. Usted ya ha sido justificado en su espíritu. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa gloria ya está en nuestro espíritu. Y entre más usted está madurando en la palabra, más madurando en amor, más madurando en fe, usted va a estar siendo transformado. Eso nos lleva, vamos a seguir, vamos a regresar al capítulo 4 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos al versículo 2. Amén. Déjeme leer otra vez versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera en que aprendices de nosotros, os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Eso es lo que agrada al Padre, cuando abundemos más y más. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Wow, que no estaba yo diciendo ahorita, no sé, tomé como quizás 5 minutos para expresarles que este es el Señor Jesús hablándonos a nosotros a través del apóstol Pablo. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios, digan conmigo la voluntad de Dios. Estuvimos viendo ese tema en los domingos, la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y si usted está pensando que no leyó usted, ¿verdad? En Romanos dice que a los que Él llamó también santificó. A los que santificó, justificó, santificó y los glorificó. Entonces ya somos santificados. Sí, nuestro espíritu que ha nacido de nuevo ha sido santificado porque ha sido creado en la imagen y semejanza de Dios cuando usted fue engendrado por el Espíritu Santo, cuando usted confesó a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo tomó su espíritu humano que estaba muerto espiritualmente por causa del pecado, lo resucitó con la resurrección de Cristo, le dio la vida en la naturaleza del Padre. Usted y yo no fuimos engendrados por la voluntad del hombre. Fuimos engendrados por la voluntad del Padre. Es lo que dice el apóstol Juan, en el capítulo 1. A los que antes conoció, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, vamos a ese versículo, porque se lo estoy citando, pero quiero que usted lo lea también. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. ¿Cuántos les gustan estar en la palabra, leyendo la palabra, poniendo las cosas espirituales? El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, 12, 13 y 14. A los suyos vino, ese es el pueblo de Dios, a los judíos. Y los suyos no lo recibieron, ese es el plan de Dios. ¿Para qué? Mas a todos los que recibieron, esas son las naciones, usted y yo y todas las naciones que no son de las 12 tribus de Jacob. A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? Si usted está creyendo en su nombre, está hablando de usted también, los que estamos aquí en las redes sociales. Dice, los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de hacer hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Ok. Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo en el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 4 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No está hablando de nuestro espíritu humano. El espíritu humano ya ha sido santificado porque nació por el Espíritu Santo y Dios es santo. Pero mientras que nuestro espíritu humano se queda en ese estado, como tristemente muchos cristianos se quedan en el estado de un infante espiritualmente, entonces sus almas van a continuar siendo las mismas almas, con todas sus debilidades, todas sus adicciones, todo su carácter. Lo que es todavía sigue siendo igual, no va a cambiar.
Entonces, la voluntad de Dios es la santificación del alma. Y el pastor no puede hacer eso. Bueno, para mí mismo sí, pero yo no puedo hacer para usted. Ese es el trabajo de todo creyente y por eso Pablo está escribiendo esto a la iglesia. Y la voluntad de Dios es que todos sus hijos trabajen para santificar el alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo es solamente el esclavo. El cuerpo solamente, el cuerpo, la carne, que tiene los 5 sentidos, solamente hace todo lo que el alma le dice. El alma es la computadora. El alma es, ¿verdad? Bueno, eso es importante que usted entienda. Somos triunos. Somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. El cuerpo es conocido como el templo del Espíritu Santo. Al mismo mundo también ya tomó eso. Cuando hablan del cuerpo dicen, este es mi templo. Este es mi templo. Lo tomaron de la palabra de Dios. Vamos a Romanos el capítulo 12. Romanos el capítulo 12. Pablo bien claro que menciona ahí. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, hermanos. De cada creyente. Así que, hermanos, os ruego, aquí el Espíritu Santo, una vez más, acuérdese que es el Espíritu Santo exhortándonos a nosotros, rogándonos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Una vez se me trabó la lengua y dije, presentéis vuestros puercos. Que presentéis vuestros cuerpos, esa es la carne, en sacrificio, vivo. Muchos dicen, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No, Dios lo quiere vivo. Dios no lo va a usar y no lo necesita allá en el cielo. Aquí es donde nos necesita. Aquí es donde se trabaja. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego el Espíritu Santo nos muestra cómo hacerlo. Ahora, primero nomás quiero decirles, el apóstol Pablo, hermanos, dame su atención. El apóstol Pablo era un rabino, era un maestro de maestros, porque, bueno, él mismo dice, él superaba en los rabinos de su clase, superaba muchísimo más que ellos porque se adelantó bastante más por la ambición que tenía, ¿verdad? Él también dice que él era hijo de un rabino, se educó y se preparó en Jerusalén, en la escuela de Gamaliel, uno de los más conocidos rabinos que enseñaba a otros rabinos, ¿verdad? Entonces Pablo fue educado, pero era una persona de mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Pablo sabía que en el Antiguo Testamento Dios había ordenado a su pueblo, a través de Moisés, a través de Aarón, en el desierto, preparando al pueblo en cómo siempre ofrecer diariamente sacrificios en el templo. Siempre debían de haber sacrificios. Y él menciona, tenía que haber sacrificios en la mañana, sacrificios en la tarde. Y tenían que traer animales para ofrecer a Dios en sacrificio, en holocausto, en servidumbre, continuamente, hermanos. Dios dijo, nadie puede venir delante de mí con sus manos vacías. Tenían que traer un sacrificio. Entonces Pablo toma el sacrificio diario que se hacía delante de Dios, lo toma ahora porque esos sacrificios se separaron cuando el templo fue destruido. Porque ya no podían ser sacrificios, porque los sacrificios eran en el templo. La primera cosa que entraban, ¿verdad? La primera cosa que había en el templo era un altar hecho de bronce donde tenían que ofrecer los sacrificios. No podían entrar, aún no pueden entrar en el templo hasta que primeramente no ofrecieran los sacrificios. El tabernáculo, el templo era una réplica, ahora igual, puesto como el tabernáculo que Dios le mandó a Israel edificar el desierto, que era portátil, se movía. Entonces la primera cosa que entraba en la misma puerta era el sacrificio.
Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros también que usted y yo no tenemos corderos o cabras o becerros o carneros para ofrecerle a Dios, pero sí tenemos nuestro propio cuerpo. Y lo que está diciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, que usted considere ahora su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y luego dice, esto es nuestro culto racional. ¿Sabe qué es la palabra culto? Nuestro trabajo. Nuestro trabajo. No, yo sé que usted sabe que a los servicios les llaman cultos. Vamos al culto. ¿Verdad? Vamos al servicio. Pero Pablo nos dice por el Espíritu Santo que usted y yo tenemos un culto todos los días, un trabajo que hacer todos los días, y eso es presentar nuestros cuerpos en la presencia de Dios, como dice, vuestros cuerpos, sacrificio vivo. Y si es sacrificio, hermanos, la carne no quiere hacer las cosas santas, la carne no quiere hacer lo que es santo, la carne no quiere las cosas espirituales, la carne es la carne. Y Pablo mismo dice que él tenía que también bofetear la carne, ponerla en servidumbre, siempre trabajando, y eso es donde viene el crecimiento espiritual, donde estamos hablando madurez, para que tú puedas también dominar, y eso es ese es el alma. Entonces cuando Dios dice Romanos, vamos a regresar a Romanos, bueno, ya estamos ahí. En el versículo 2, el Espíritu Santo nos muestra cómo podemos hacer ofrecer nuestros cuerpos como en sacrificio vivo, agradable, ¿verdad? Santo, agradable ante de Dios, que es nuestro. Él nos dice, no os conforméis a este siglo. Ustedes saben qué es conformar. No sigan viviendo, no sigan actuando como el mundo. ¿Por qué? Porque eran del mundo, estaban en el mundo, pero Dios quiere, el Espíritu Santo quiere que tú no sigas todavía en ese molde, que no sigas todavía haciendo las cosas que todos los hacen, todas las personas. ¿Por qué? Porque ese es el mundo, hermanos. El mundo. No os conforméis. Déjeme. Ok, no os conforméis a este siglo, cómo viven. Y luego nos dice, sino transformaos. Digan conmigo, transformaos. Esa palabra es muy interesante. Yo sé que ustedes han oído esto, pero es bueno que usted la vuelva a oír. Transformaos. Esa palabra es la palabra metamorfosis. Es totalmente un cambio. Las mariposas, tan hermosas. Hay unas mariposas, las monarchs, que vienen desde Centro y Sudamérica, ¿verdad? Y luego vuelan hasta acá, hasta los Estados Unidos. Son hermosas, pero todas las mariposas, cuando nacen como gusanos, carapilas. Esa carapila no ha madurado, está arrastrándose. Unas son bien feas, peludas, pero ahí están arrastrándose. No se van a quedar en ese estado. Esa palabra transformar, ¿verdad? Cuando entran en el cocoon, ¿cómo se dice la palabra? Eso. Capullo. ¿Sí? ¿Verdad? Y luego, cuando ya están, ya no parecen esos gusanos, esas carapilas. Han sido transformados, totalmente un cambio. Gloria a Dios, que es lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios hacen en todo creyente que quiere ser transformado, porque Dios quiere que nosotros trabajemos en la santidad de nuestra carne, que podamos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y aquí podemos decir, como dice, os transformáis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es eso? No hay nada nos puede renovar nuestro entendimiento afuera de la gloriosa palabra de Dios, especialmente las epístolas, las cartas que Dios envía a través del apóstol Pablo a la iglesia. Aleluya. Pedro también, Santiago, Judas, esos, ¿verdad? Todo es importante para nuestra transformación. Usted debe estar viendo esa palabra transformación, ahorita que dije eso. ¿Verdad? Que yo sé que han unas películas, han hecho películas de los Transformers.
los Transformers. Usted ve que son un carro. ¡Ay, qué bonito carro! O cualquier cosa, ¿verdad? Y luego de repente empiezan a cambiar, ¿verdad? Ya no son un carro, ahora es un robot. Es algo totalmente diferente. Ha pasado por una transformación. Y es lo que Dios está diciendo. Vamos a ser transformados, ¿cómo? Renovando nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la gloriosa palabra de Dios. Ahora fíjese, en la palabra de Dios es donde nos vamos a dar cuenta lo que sigue. Dice, ¿para qué? ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿Para qué? Comprobáis. La palabra comprobáis es comprender, entender y saber cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo nunca voy a poder conocer la voluntad de Dios afuera de la palabra de Dios. Porque la gloriosa palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y no, el creyente nunca va a poder conocer la perfecta voluntad de Dios. Ahora, fíjese, hay tres diferentes voluntades. La primera dice la voluntad de Dios. Y luego también agradable. Entonces, la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, que es agradable. Y luego dice y perfecta. En la perfecta voluntad de Dios es donde está la protección divina de Dios también. Dios quiere que a través de su gloriosa palabra, para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Me está oyendo? Amén. Vamos a Efesios 5:27. Efesios 5:27. ¿Está recibiendo algo esta? Gloria a Dios, sí. Sí, está oyendo y está con sus antenas espirituales levantadas. Ahora, si usted está en otro canal, pues... No, gloria a Dios, sí está aquí, sí está en esta frecuencia. Amén. Efesios 5:27. A fin de que presentéis, presentársela. Está hablando de la iglesia, de cada creyente. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Aleluya. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, el versículo 15 al 20. 1 Corintios. Esto va a estar pesado, hermanos. Lo que el Espíritu Santo nos está instruyendo en el capítulo 6, el versículo 15, el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo, nosotros, ¿verdad? A nosotros, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué cree que Pablo estaba escribiendo esto? El Espíritu Santo no está perdiendo tiempo, hermanos. El Espíritu Santo está hablando a Pedro porque Corintio era una ciudad como Los Ángeles. Había de todo. Era muy conocida, en Corintio era había bastante pecado, bastante de todo. Y tristemente muchos en el cuerpo de Cristo Jesús habían sido salvos, llenos del Espíritu Santo. Pablo también dice que los dones del Espíritu Santo estaban funcionando en la iglesia, pero aparentemente todavía algunos estaban teniendo problemas en la área
¿verdad? Del sexo, de la fornicación, de las rameras. Y aquí el Espíritu Santo, ¿verdad? Está corrigiendo a toda la iglesia. Porque esto es escrito en los Corintios, pero usted y yo sabemos que todavía esos mismos espíritus están influenciando a mucha gente cristiana, muchas gentes del pueblo de Dios. ¿No sabéis que los que se unen a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, digan conmigo, el que se une al Señor. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo nos está diciendo algo tremendo, algo tan hermoso, tan glorioso, hermanos. Y hay un paralelo, por eso el diablo, escúcheme bien por favor, por eso el diablo desde el principio ha usado la fornicación y el adulterio, la lascivia, todo eso porque el Espíritu Santo nos mostró algo tan hermoso de lo que es en la pareja. Dios estableció eso desde el principio, desde Adán y Eva, para mostrar por favor, quiero que usted entienda eso, a ver si el Espíritu Santo me va a ayudar a hacerlo. Diga amén. En lo físico, hay varios lugares, ahorita me parece que son 5 diferentes lugares, donde bien claro que dice, por eso los dos serán una sola carne. Por eso se unirá. Es verdad, cuando el hombre en Génesis 2, donde dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cada vez que menciona una sola carne, es cuando están teniendo el acto matrimonial entre esposo y esposa. Es algo puro, es algo limpio, algo porque Dios estaba mostrando. Primero está Adán, que representa al Padre. Como por 100 años Adán estaba sin la mujer. Dentro de Adán, Dios hizo a Eva. Muchos dicen que la costilla, no importa qué era, Dios sacó del hombre a Eva. Entonces ahora tenemos, por decir, el Espíritu Santo. Pero para poder tener vida y para poder traer hijos, primero Eva sale de Adán, pero Adán ahora tiene que entrar a Eva. Ahora hay una unión. Adán entró, ahora son uno. Una sola carne. Y luego hay vida. Y de esa vida, de esa unión matrimonial hermosa, nace un hijo. Eso es en el espíritu. Yo sé que personas luego piensan en la carne, pero por eso Satanás ha usado todo esto, hermanos. Vemos de que cómo el diablo ha tomado algo tan hermoso, que es un ejemplo en el espíritu. Y es lo que está diciendo Pablo. Y por eso dice, aquel que se une a Cristo, un espíritu es con él. Usted y qué importante que usted entienda, hermanos, que cuando usted nació de nuevo, el Espíritu Santo bautizó su espíritu, lo puso dentro del espíritu de Cristo. El Espíritu Santo lo sumergió, lo puso. No estamos hablando del agua. El agua solamente es un tipo del cuerpo de Cristo, el espíritu de Cristo. Dios tomó su espíritu humano muerto en pecado, unido al diablo, con la naturaleza del diablo. Pero ahora, cuando usted aceptó a Cristo Jesús, y tú también cuando abres tu corazón a Cristo, el Espíritu Santo toma tu espíritu muerto, separado de Dios, y luego lo resucita metiéndolo en el Espíritu, bautizándolo, poniéndolo dentro del Espíritu de Cristo. Y luego el Espíritu Santo pone el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu humano. Amén. Somos uno. Aleluya. Somos uno. Y usted es uno con Cristo. Y Cristo es uno con usted. Pero si Cristo está en usted y usted está en Cristo y yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, entonces en el Espíritu somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y usted tiene que tener eso en mente. Y cuando usted está consciente de eso, usted siempre va a tener cuidado de no ofender a su hermano.
No ofender a su hermana. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo a Cristo y tú mismo te estás haciendo daño. Tú mismo te estás dañando. Por eso rápidamente cuando a veces, hermano, yo digo ciertas cosas, de repente me siento, tengo que ir a esa persona. Discúlpame si te ofendí, no intentes, eso no fue mi intención. Oh, no, está bien. Pero uno tiene que ser sensitivo. Qué importante es eso, hermanos. Pablo dice, el versículo siguiendo aquí, el que se une a Cristo, versículo 17, pero el que se une al Señor, ese es el Espíritu Santo nos puso, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, estos cuerpos, ese cuerpo ya no es suyo. El precio fue pagado. No solamente nuestro espíritu, pero nuestra alma, que está siendo renovada para que podamos presentar este cuerpo que ya no pertenece a nosotros, pertenece a Cristo. Que el Espíritu Santo nos acaba de decir a través del apóstol Pablo, que no solamente compró y pagó el precio por nuestros pecados para salvar nuestros espíritus, pero que también nuestros cuerpos son de Él. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, vamos a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gloria a Dios, toma la espada del Espíritu. Tristemente muchos usan la espada del Espíritu contra su hermano. Imagínense, peleándose con la palabra. Y la palabra de Dios dice que debe... No, espérese, eso no es para... La espada tiene dos lados. Tiene dos filos. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y divide el alma y el espíritu. Penetra hasta las coyunturas, fíjese, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Tiene dos lados. Un lado es para el diablo. Muchos toman el otro lado para el hermano. No. El otro lado es para ti mismo. ¿Por qué? Porque con la palabra te limpias. Con la palabra, que es agua también, pero con la palabra. Acuérdate que Jesús mismo dijo que Él es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos. Amén. Y toda rama que da fruto será podada. Amén. Mas aquella rama que no está dando fruto será cortada. Amén. Pues gloria a Dios, usted puede también limpiarse, podarse, hacer morir lo que es terrenal, como dice aquí con la palabra de Dios: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Vamos a continuar, vamos al capítulo 4. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 4, y vamos hasta terminar aquí en el versículo 4. Quería llegar al versículo 5, pero bueno, versículo 4. ¿Ya están ahí? Porque cada uno de vosotros, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vamos a Romanos 6:19. Con eso terminamos. Romanos 6:19, y hacemos una oración. Aleluya. Hablo como hermano,
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros. ¿Están ahí? Amén. Sí, están ahí, ¿verdad? Amén. Así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad. Así ahora, digan conmigo ahora. Gloria a Dios. Ahora vamos a usar nuestros miembros, nuestros cuerpos. Ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La justicia es haciendo las cosas rectas, cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Cada vez que usted obedece lo que Dios ha mandado, usted está haciendo justicia. Cada vez que usted no está cumpliendo lo que Dios le ha dicho, usted está cometiendo injusticia. Está actuando al contrario. Pero gloria a Dios que usted no es así. Usted está haciendo justicia porque usted está haciendo lo que agrada a Dios. Amén. Quiero hacer una oración con todas las personas que han estado sintonizadas. Los que están aquí también, oren. Y si tú no has hecho al Señor Salvador de tu vida, tú hoy, por el Espíritu Santo, si tú abres tu corazón a Él, lo que has oído, eso va a ser una realidad también en ti. El Espíritu Santo va a tomar tú eres un espíritu. Él va a tomar tu espíritu, tú eres espíritu. Y te va a hacer una nueva criatura porque te va a poner dentro del Espíritu de Cristo. Y luego el Espíritu de Cristo va a entrar en tu espíritu. Y vas a poder decir, Abba, Padre, así como Jesús. Vas a poder llamar a Dios tu verdadero Padre. Porque ahorita, si tú no has aceptado a Jesús, Él no es tu Padre. Pero hoy tú vas a ser engendrado por el Espíritu Santo. Si tú estás aquí también, vamos a orar todos juntos. Dios en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, lo resucitaste de los muertos. Después de que tú me justificaste, me perdonaste a mí de todos mis pecados, que Él llevó en su espíritu y alma al infierno. Después de 3 días, lo resucitaste, mostrando que Él era tu Hijo, pero también mostrando que todos mis pecados habían sido ya perdonados. Porque Cristo Jesús sufrió en mi lugar. Yo confieso a Jesús públicamente como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, quiero que nos dejes saber, ¿verdad? Mándanos una nota, mándanos algo, porque queremos saber de que tú también hoy ahora perteneces al cuerpo de Cristo Jesús, a la familia de Dios, esa familia gloriosa. Amén. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Pastor Ricardo Escobedo, también la congregación. Bendecidos.